Hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Juan 8, John chapter 8. Yo quiero que todos tengan sus Biblias en las manos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. John chapter 8. I think, right? Vamos a leer los versos 31. We'll read verses 31 through 38. Los versos 31 hasta el 38. Juan capítulo 8, versos 31 hasta el 38. Amén. Primeramente yo quisiera que oremos. Padre bueno, gracias por la oportunidad una vez más que nos concede, Espíritu Santo de Dios. Esta es tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que este tiempo sea de bendición, que tú nos hables a nuestras mentes, a nuestros corazones. Padre, que salgamos de aquí diferente. Reconocemos que muchas veces, mi Dios, en tiempo de oración no sabemos qué hablar, pero tú dices en tu palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Te pedimos, mi Dios, que tu Santo Espíritu interceda por mí en este día y que tu palabra pues llegue a los corazones que te necesitan. En Cristo Jesús. Juan capítulo 8. ¿Lo tienen, iglesia? So if you could follow me, please. John chapter 8, verses 31 through 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, iglesia, libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Lo interesante de este verso, hermanos, es que Jesús está hablando con los religiosos de su tiempo. Dios no está hablando solamente a los discípulos, sino a aquellos que supuestamente conocían la verdad. No sé si a ustedes les ha pasado que está hablando con personas que creen que saben y no saben nada. Have that happened to you before? That you're talking to someone that person might think they know a lot, but technically they don't know anything. Lo mismo estaba pasando aquí. Jesús está hablando con estas personas que pensaban que sabían, pero a la larga no sabían nada. Es interesante que en mi país, en República Dominicana, este verso Juan 8:32, mi país yo creo que es el único país que tiene en su bandera una Biblia abierta, si no me equivoco, ¿okay? Del mundo, algo especial. Yo diría que mi país no es especial porque la morena nació allá, sino que también tiene una Biblia, ¿verdad? Tiene una Biblia en la bandera. Y está abierta en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué, iglesia? Libre.
Pero el contexto que está hablando aquí no es de una libertad no es de una libertad política, sino de una libertad que espiritual. ¿Cuántos han escuchado Simón Bolívar? ¿Lo conocen? El libertador, le dicen, ¿verdad? Bolívar, Simón Bolívar, el libertador. No saben historia. Bueno, ayudó Venezuela, Bolivia, Perú, casi varios países de Latinoamérica. Por eso le conocen como el libertador. Pero el libertador político, no espiritual. Una gran diferencia. Jesús dice que cuando un individuo conoce la verdad, esa verdad lo hace libre. Y comienza a explicar varias cosas. So one of the things that Jesus is telling to the people is that when you really get to know the truth, that truth will set you free. Y él empieza hablando de lo que significa ser un discipulado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿Lo notaron, iglesia? Él está hablando a personas que habían creído, pero que creían que sabían. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice la Biblia, these verses clarify that there's a difference between following Christ and being a true disciple of Christ. ¿Lo vieron? Hay una gran diferencia en ser un simple creyente o ser un verdaderamente discípulo de Dios. Y la diferencia está que el discípulo abide in the word of God. Permanece en la palabra de Dios. ¿Lo vieron ahí? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces lo primero antes de conocer la verdad es poder llegar a una estatura de discípulo. The first things that we need to know in order to know the truth is to become a disciple of Christ. Who wants to be a disciple of Christ today? Okay. The church is made of disciples, not just followers. Okay? And there's a big difference between being a disciple and just a simple believer or a simple follower of Christ. And the difference is commitment. La diferencia es compromiso. Commitment. El compromiso. Esa es la diferencia. Así que todos aquellos que quieren entrar a una vida de discipulado, primeramente tienen que permanecer en la palabra. Entonces, verdaderamente serán los discípulos de Dios. Y conocerán la verdad. ¿Lo vieron? Primero discipulado, the first step is to be disciple, abide in the word, and then, because you are a disciple, because you know the word, then you'll be set free. Así que hay una versión en la Biblia, there's another version in the Bible that put that verse this way. If you stick with this, living out what I tell you, you are my disciple for sure. Stick with it. Stick with the word. Living out what I tell you. See the difference? A true disciple live what God tells you to do. It's called obedience. Es lo que se llama obediencia. Obediencia es hacer lo que Dios te dice que haga. El discípulo que conoce de Dios, que permanece en la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, se dirige a una libertad en Cristo Jesús. ¿Sí o no, iglesia? Así que Dios está hablando a los judíos que habían creído, pero ellos no conocían la verdad que hace libre. Conocían unas cuantas verdades. They probably knew some truth, but any of those truths set them free. Jesús le dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. And you will know the truth, and the truth will set you free. Yo creo, hermanos, que una diferencia en una iglesia fuerte, en una iglesia débil, son discípulos que se permanecen agarraditos de la palabra de Dios. Okay? I think a difference between a weak and a strong church
is committed disciples that abide and obey the word of God. Si queremos una iglesia fuerte, empecemos por ahí. Comprometiéndonos con Cristo, comprometiéndonos con su palabra, permaneciéndonos en su palabra, y veremos que primeramente nosotros seremos libres. Cuando empezamos los estudios bíblicos aquí en Renacer, no lo llamamos estudios bíblicos, ustedes lo notaron. Lo llamamos ¿qué? Discipulado. Y la idea de eso es una idea intencional de crear conciencia de que aquí no simplemente estamos estudiando. Una persona puede conocer mucho la Biblia y no obedecerla. ¿Sí o no? Por eso dice el verso que no seamos solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. So here in Renacer, we don't call our Bible study. We call it discipleship classes. And that's an intentional idea to let people know that we're looking for committed disciples of Christ. Not just people who wants to know the Bible. Anybody wants to know the Bible. You know. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, nos dieron una lista de todos los libros que una persona educada debe leer, y ahí estaba la Biblia, como parte de educación, pero no como parte de transformación. Aquí predicamos y enseñamos que la palabra de Dios nos dirige a la transformación. Lo vamos a ver un momentito. Así que hay tres diferencias que distinguen a una persona si es discípulo de Cristo o no. There are three distinctions that difference a follower from the Christ in these verses. So number one is a person abiding in his word. John says, if you continue abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free, or set you free. So the distinction number one is that the person abide in the word of God. La distinción número uno, que la persona permanece en la palabra de Dios. Distinction number two, loving one another. Jesus says in John 13, by this everyone will know that you are my disciple, if you have love for one another. La otra cosa que diferencia a un seguidor de un discípulo es el amor. Dice Juan 13:35, por esto sabrán que son verdaderamente mis discípulos, por el amor uno por los otros. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Cristo? Cuando amamos, cuando obedecemos la palabra. The other distinction is in John 15:8. A disciple bears fruits. A disciple bears fruit. Jesus said in John 15:8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciple. Un discípulo produce ¿qué? Frutos. ¿Cómo sabemos que somos discípulos? Como somos obedientes a la palabra de Dios, y Dios ya nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a dar frutos. Así que todo este verso está hablando de varios conceptos. Uno del conceptos es el discipulado, pero el otro concepto es sobre el principio de la esclavitud y la libertad. Yo quisiera que usted busque a alguien y le diga, la verdad me hace libre. Busque a alguien. Just find someone, tell that person, the truth set me free. The truth set me free. Dígaselo a alguien, pero dígaselo con seguridad. Dígalo creyendo que Dios puede liberarlo y le ha liberado. Dígale, the truth has set me free. La verdad me ha hecho libre. Amén. Nótese, hermanos, que los discípulos querían matar a Jesús. Aquellos que habían creído querían matar a Jesús. ¿Lo vieron? Jesús le está aclarando que el simple hecho no era ser linaje de Abraham. Ellos decían, linaje de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie. Jesús le aclara que no es un asunto de descendencia, sino un asunto de espiritual. De cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. The Jews were attached to their traditions and religious life, and they were not free at all. They were attached to traditions, but they were not free from the traditions of being religious. They were looking for political change, and they were trying to find political change in religious stuff. However, they didn't want to change their life. And Jesus told them, if you want to be free, you need to know the truth. You need to know who I am. Church, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. En este pasaje, la verdad no es un concepto político. Jesús dice, y conocerán la verdad. Pero también Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, la verdad que Cristo está hablando no es un concepto, sino una persona. Diga conmigo, una persona. Sí, la verdad es una persona. Y conocerán a una persona que es la verdad, el camino, la vida, y esa persona lo hará libre. El problema de hoy es que las personas que están en esclavitud no conocen a una persona que lo puede hacer libre. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que están en esclavitud espiritual? Hay muchas personas en esclavitud espiritual. Y esas personas necesitan conocer la verdad. Y la verdad es que si conocen a Cristo, Cristo los hará libre. Ese es el mensaje de la iglesia de hoy. This is the gospel we preach. Jesus can set you free. Eso es lo que predicamos, ¿sí o no? Daniel no puede dar libertad a nadie. Simón Bolívar solamente dio libertad política. Pero el único que puede dar libertad espiritual es Cristo Jesús. La gente necesita conocer esa verdad. Cuando salimos a predicar, le decimos a la gente, tú puedes ser libre en Cristo Jesús. Yo conozco a alguien que puede traer libertad a tu corazón. Y la gente va a decir, pero ¿y libre de qué si yo no soy esclavo de nadie? Ustedes vieron, hermanos, que todavía 2000 años atrás la gente todavía está buscando excusas. Más de 2000 años atrás, cuando se escribió la Biblia, esta persona estaba diciendo, ¿y libre de qué si yo no soy esclavo de nadie? Y hoy salimos a predicar y la gente dice, ¿y yo qué? Yo estoy bien, yo no esto. Pero mi hijo, la Biblia dice que todos somos pecadores, pero yo no he hecho nada. Ellos no pueden ver su condición. Déjeme decir una cosa, iglesia. Cuando una persona está preso por el pecado, ni siquiera puede ver su pecado. Se creen santos. Yo no, entonces comienza a justificarse. Yo no esto, yo no. No. Mira, yo nunca he matado un mosquito en mi vida. Sí, son más santos que los santos. ¿Okay? Porque una de las cosas que hace el pecado es ver el pecado del otro y no el pecado mío. Y esto es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Jesús le está diciendo, ustedes son esclavos y no se están dando cuenta. Hermano, no hay nada que duela más que ver personas atrapados por el diablo y por Satanás y todavía no se dan cuenta que Satanás lo está engañando. No se dan cuenta que son presos de Satanás y del mundo. Pero nosotros sabemos que si esas personas conocen la verdad, serán verdaderamente libres. Amén. Jesús dijo, no lo dijo Daniel, aquellos que pecan, esclavos son del pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Gracias a Dios. El hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el hijo os libertare, seréis, iglesia, verdaderamente libres. Ahí lo vemos. Si el hijo los libera. El problema del mundo de hoy es que quieren buscar opciones. I'm okay, you okay, everybody's okay. Don't mess with my life, okay? La gente quiere buscar opciones a Cristo. Quieren comprar su camino al cielo, si se puede decir así. Pero la Biblia me enseña y la religión cristiana enseña que el único camino al Padre es Cristo Jesús. Así que si el Hijo, ¿quién es ese Hijo, iglesia? Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis, me encanta el lenguaje bíblico, verdaderamente. ¿Qué significa verdaderamente? Seguro, seguridad. ¿Okay? Verdaderamente libres. La gente que son esclavos del pecado es aquellos que tienen el deseo de la carne, controla su vida. Aquellas personas que no pueden tomar decisiones espirituales, sino que se dejan llevar de sus emociones, están atrapados. Pero Dios nos hace libre de elegir por las cosas buenas. Una de las cosas que la iglesia hace es dirigir la gente. One of the things that the church must do is to lead people to Christ, because He's the one that set people free. It's important to understand that Jesus is not talking about spirit. It's not talking about political turn, but spiritual matters. Así que conoceremos la verdad. La verdad nos hace libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquellos que quieren libertad del pecado deben ir a Jesús. No hay otro camino. No hay opciones. No hay otra manera. No hay otro evangelio. La prioridad número 1 de la iglesia es dirigir, presentar a la gente a Cristo. So the number 1 priority of the Church of Christ is to lead people to the truth. And that truth is that only Christ can give freedom from the bondage of sin. Si Cristo te libera, verdaderamente eres libre. Pero si otra cosa te ha vendido una libertad barata, lo sentimos, todavía no eres libre en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿de qué Dios nos libera? Dios nos libera del pecado. Dios nos libera de la muerte del pecado. La Biblia dice que cuando todos pecaron, están que fuera de la gracia de Dios. Dios nos trae a la gracia de Dios. Jesús nos trae al amor de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios nos libera de la paga del pecado, que es la muerte. ¿Cuántos han sido libres de la muerte? En otras palabras, usted sabe para dónde usted va si usted se muere. Esa es otra manera de decirlo. ¿Ustedes saben? No me digan que para la tierra, pues. Eso significa que Dios me ha liberado de la paga del pecado, que es la muerte. Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En otras palabras, ¿dónde está tu
Tu función ya tú no la tienes. Tú no me vas a intimidar a mí. Por eso que el creyente vive en victoria. Y la muerte se convierte en una esperanza, no simplemente en un dolor humano. Y lo hablamos en la clase pasada. Así que somos libres de la muerte del pecado. We are free from the bondage of sin. We're free from the penalty of sin. But also we are also free from the influence of sin. Somos libres de la influencia del pecado. Déjeme explicarle lo que significa eso. Lo que significa eso no significa que no vamos a tener tentaciones. Vamos a tener tentaciones. El mismo Jesús tuvo tentaciones. Si Jesús tuvo tentaciones, déjeme decirle que Daniel también va a tener tentaciones. Ahora, lo que estamos diciendo con eso es que cuando conocemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Satanás no nos va a engañar. O no debe engañarnos. Lo que estamos diciendo con eso es que a pesar de que hay tentaciones, no tenemos que ceder a las tentaciones. Si yo le pongo a usted un billete de $1,000 falso, bueno, no hay billete de $1,000, un billete de $100 falso y un billete de $1 verdadero, ¿cuál usted escogería? No, uno de 100 falso y uno de 1 verdadero. No, pero ya te estoy diciendo que es falso. ¿Cuál tú escogerías? ¿Por qué? Es mejor $1, pero que sea verdadero. Porque si 100 falso te lleva a la cárcel. A lo mejor piensan que fuiste tú que lo imprimiste por ahí, ¿verdad? Iglesia, Satanás le está vendiendo a la gente billetes grandes, pero falsos. ¿Se entendió? Y la gente está cayendo en la trampa de Satanás. Ve el interés por lo que puede sacar de las cosas, pero están perdiendo su libertad en Cristo Jesús. Están perdiendo una relación de amor con Dios. Están perdiendo su eternidad con Dios. Y todo es falso. Sin embargo, cuando Cristo presenta a su Hijo Jesucristo, cuando Dios nos presenta a su Hijo Jesucristo, la gente no lo quiere y lo rechaza. Y no cree que esto es verdadero. Y no conocen la verdad. Y la verdad que le hace libre, no lo puede hacer libre. No porque no lo hace, sino porque ellos no la toman. No la aceptan en su vida. ¿Cuántos han sido libres por la gracia de Dios? Let me see your hand. Have you been set free? Just raise your hand if you have been set free. Okay. ¿Han sido libres en Cristo Jesús? ¿Sabe qué significa eso? Porque para eso estamos. Eso es lo que predicamos en la iglesia. Una de las cosas, y me gustaría que Ramón estuviera aquí, bueno, Isabel estuvo ahí, que no me deja mentir, mi mamá estaba ahí. Pero a mí me impactó mucho cuando fuimos allá al restaurante, que vimos a Ramón tirado en el suelo, literalmente. Sinceramente que me impactó. Pero también me impactó cuando él venía aquí a la iglesia con sus maraquitas a cantar al Señor. ¿Sí o no, iglesia? Y lo que estoy tratando de decir, iglesia, es que la libertad que Cristo da es evidente. No es teórica ni filosófica. Podemos ver que Cristo verdaderamente nos ha hecho ¿qué? Libres. No es que me lo contaron, no fue que lo vi en una película, fue que lo he experimentado en mi vida. ¿Cuánto ha sido libre en Cristo Jesús? Porque si usted no ha sido libre en Cristo Jesús, estamos aquí para dirigirlo ¿a quién? A aquel que le puede dar libertad. Por eso me gozaba, sinceramente me gozaba cuando veía a Ramón con sus maraquitas. Porque yo sé de dónde Dios lo ha levantado y Dios lo ha hecho libre. No hay duda, necesita conocer más de Dios. Pero ya hay libertad en Cristo Jesús. En el capítulo 8 que estamos leyendo en Juan, le pasó lo mismo con una mujer adúltera. Y esta mujer tenía un problema y fue que la encontraron
en el acto mismo del adulterio. In this chapter 8, we also have the story of the adulterer of women. And the problem with this lady is that she was found in the act of adultery. And people were ready to stone her. ¿Saben la historia, verdad? La encontraron, como que le dicen el dicho, con las manos en la masa. No hay oportunidad de abogados ni de excusas. There's no time for lawyer here. We found you right in the act. Pero la historia no termina ahí. Lo pueden leer en su casa si quieren. Pero sí, la historia dice que los fariseos trajeron a esta mujer. The Pharisees brought a woman to Jesus, and they were ready to stone her. And this is what Jesus said: neither do I condemn you. Go and what? Sin no more. Y después de una conversación que Dios le dice a las personas: el que esté libre de pecado, escuchen, libre, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella mira hacia atrás y no hay ni un solo. Se fueron todos. Y Jesús le dice: entonces yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Lo vieron, iglesia? Cuando hay un encuentro con Cristo, se va el pecado porque se va. Se va. Diga conmigo, se va. ¿Y qué? El cristiano no vive una vida constante de pecado. No, porque Cristo le ha dado libertad al pecado. Ya yo puedo elegir y digo: ahí no me meto. ¿Estamos entendiendo? Esto me hace daño. Esa es la libertad que tenemos, que ya podemos elegir. No nos dejamos llevar por nuestros impulsos ni nuestras pasiones. Iglesia, tenemos que ser libres. Y eso es lo que predicamos en la iglesia. Eso es lo que queremos que la gente entienda, que ellos pueden elegir y pueden elegir por Cristo Jesús. Así que cuando conocemos a Cristo, Él nos hace libre. Esta historia nos recuerda que todos somos pecadores. Esta historia nos recuerda que Cristo nos perdona del pecado. Esta historia nos recuerda que Cristo es quien nos libera de las mentiras del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo quisiera terminar con 3 verdades. I want to finish with just 3 basic truths that I want you to take home. Okay? See, one of the things that we do here is to prepare you for the week. So there are 3 things that you can do this week. Number 1, remember, the truth will set you. La verdad te hará libre. Aquí hay una verdad número 1. 3 cositas para que se lo lleven a la casa. ¿Está bien? Si quieren más le damos 20, pero por lo menos 3. Número 1. Dios es amor. Diga conmigo: Dios es amor. Sí, una de las cosas que Satanás quiere a veces meterlo en la cabeza es que Dios es un Dios, ¿cómo se puede decir? Castigador. Que Dios me está persiguiendo y que está anotando todas las cositas que Daniel hace para mandarme un rayo. La Biblia me dice que Dios es amor. Y Dios expresa su amor a través de su misericordia y a través de su perdón. Los 2 vehículos que Dios usa para mostrarnos su amor es su misericordia y su perdón. Lo que esto significa es que Dios constantemente me estará enviando señales de misericordia y de perdón. Esta mujer tuvo un encuentro con Cristo
y experimentó la misericordia y el perdón de Dios. Porque Dios es amor. La Biblia dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, 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 nada. Nada que usted hizo lo va a separar del amor de Dios. Dios le ama. Por tanto, usted puede accionar esa misericordia y ese perdón de Dios y buscar la misericordia y el perdón de Dios. Satanás no quiere que usted vaya de rodillas y pida perdón a Dios, porque él sabe que Dios es un Dios perdonador y quiere que usted mejor se aleje y viva con un sentimiento de culpa y no buscar de Dios. Iglesia, Dios es amor. Dios no quiere que usted viva con un sentimiento de un sentimiento de culpa. Él quiere que usted venga y pida perdón donde quiera que esté. Yo no sé dónde usted está en este día, pero yo sé que Dios es amor y es misericordioso y es perdonador. Acércate al perdón y la misericordia de Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, que no lo desprecia el Señor. So, there's nothing that we can do that will set us apart from the love of Christ. What that means is that we can come to Him anytime. Anytime. We don't need to feel guilty. We just have to come to Him and believe that God expressed His love through His mercy and forgiveness. The Bible said that a broken and contrite heart you will not despise. Entonces, somos libres cuando conocemos esa verdad. ¿Cuántos son libres ahora? Mañana yo puedo decir: Señor, metí la pata, pero yo me acerco a tu amor. ¿Okay? Fallé, pero yo sé que tú eres un Dios perdonador. Eso me hace libre de venir a Cristo en cada momento. En cada momento yo puedo prender el carro de la misericordia y el amor de Dios y me dirijo hacia Él. Pero Satanás no quiere que yo haga eso. Él quiere que yo me quede con dolor por dentro, pero sin buscar perdón, con sentimiento de culpa, pero sin accionar la gracia de Dios. No sé si me están entendiendo. Hagan por lo menos así, para yo saber que están entendiendo. Entonces, una verdad que nos vamos a llevar a casa: que Dios es amor y que podemos venir a Cristo en cualquier momento. So the first truth to take home is that God is love. The second truth to take home is that we don't have to please everybody. We just have to please God. La segunda verdad es que no tenemos que complacer a la gente. El que tenemos que complacer es ¿a quién? A Dios. What we need to do is concentrate our energy and love in order to please God. Una de las cosas que Jesús quería hacer constantemente era hacer la voluntad de su Padre. Dice el verso 29, capítulo 8. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesús hacía lo que a Dios le agradaba. Así que tú ni yo tenemos que agradar a nadie más, sino ¿a quién? A Dios. Y eso nos hace libre. Nos hace libre porque estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Déjeme decirle algo. Muchas veces las amistades, los amigos lo van a decir: ¿por qué tú no haces esto y haces esto? Yo no tengo que complacer a mis amigos si está en contra de la palabra de Dios. No tengo que. Esa es la libertad que Dios me ha dado. Yo puedo elegir por Dios. Y si voy a agradar a alguien, ¿a quién voy a agradar, iglesia? A Dios. Es más, no tengo ni siquiera que agradarme a mí mismo. Tengo que agradar a Dios. Así que, young people, you don't have to please your friends anymore. That peer pressure stuff, forget about it. Okay? Just obey God.
I don't care if they're going to be upset with you. But God's going to be pleased with you. And that's what's important. Dios va a estar contento con ustedes. Eso es lo que es importante. They're going to make fun of you. So what? They're not going to be your friend. So what? They're not going to buy pizza anymore for you. So what? The church is going to get you plenty of pizza. I'm kidding. Did I say that? If you want to please someone, please God. Start there. And I'm very sure you're going to please your parents also. Okay? So, número uno, Dios es amor. Número dos, we don't have to be people pleaser. We have to please God. This truth is important because it will set us free from trying to please people. Maybe sometimes we don't even like those people. But we're trying to please them because we're trying to find their favor, right? To gain their favor. A veces queremos complacer a gente que ni siquiera nos caen bien. Pero porque queremos el favor de ellos. Iglesia, si queremos ser libres, vamos a buscar agradar a Dios. Esto nos hará libre en Cristo Jesús. La Biblia dice, la otra verdad que nos va a hacer libre o que podemos practicar en esta semana. La Biblia dice que estamos libres de la condena de la muerte del pecado. The Bible says that we're free from sin and death. The Bible says in Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the Lord of the Spirit, who gives life, hath set you free from the love of sin and death. La Biblia dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que somos libres de la muerte y del pecado. This truth will set you free because it will give you victory every time Satan wants you to remind you of your past, your failure. All we have to do is just tell Satan there's no condemnation. Diga conmigo, ninguna condenación. Algo que podemos practicar en esta semana es que la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El término condenación es un término legal. Cuando uno va a un juez lo condena. ¿Sí o no? Paga las consecuencias. Hiciste esto, tiene que pagar. Eso es una condena. La Biblia dice que ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Porque si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Satanás nos trae algunas de las cosas del pasado y nos queremos sentir mal. Pero cuando yo sé que no hay condenación, yo le digo a Satanás, mentira, Dios ha perdonado mis pecados. La Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los tira al fondo del mar. Fondo del mar, ¿sí o no? En otras palabras, ya Dios se olvidó de eso. Satanás se mete a abuso, va al fondo del mar, trae los pecados y nos los quiere recordar a nosotros ahí mojaditos. Sí, porque dice el fondo del mar, ¿verdad? La Biblia dice que no hay condenación. Yo no tengo que ceder a las mentiras de Satanás cuando me está recordando mi pasado. La Biblia dice cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas ya pasaron. Satanás, olvídate de eso, porque yo no soy el mismo Daniel. Él me cambió, Él me transformó, Dios me liberó. Amén, iglesia. Cuando me acuerdo de mi pasado, no me da dolor, al contrario, me da pena, pero recuerdo que Dios me liberó de eso, por tanto también me da gozo. Yo sé de dónde Dios me ha sacado, iglesia. O sea que después de todo, Satanás nos está haciendo un favor cuando recordamos de donde Dios nos ha sacado.
Las intenciones de él es crear mentira, crear dolor y hacernos creer que no somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que ya somos hijos de Dios. Así que si conocemos esa verdad, seremos verdaderamente libres. Una más. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, es una verdad que tenemos que tener en nuestros corazones. No podemos hacer nada si no es con Cristo Jesús. Yo no sé cómo un creyente puede intentar vivir su vida cristiana sin orar, sin leer la Escritura, sin congregarse. Yo no lo entiendo. ¿Alguien lo entiende que me lo puede explicar? La Biblia me dice que sin separado de Dios, nada yo puedo hacer. Hermano, Jesús, nuestro ejemplo, oró, ayunó. Todos los grandes predicadores y los grandes hombres de fe han tenido que pasar por el proceso de la oración, de la búsqueda íntima con Dios. En la vida cristiana no hay atajos. Todos tenemos que pasar por ese proceso espiritual. Si queremos victoria, tenemos que pasar por las disciplinas espirituales. No para hacernos teólogos, sino para crear intimidad con Dios. A veces cometemos el error de pensar que podemos sacar un día y venir y ayunar un día y recibir todo lo que necesitamos un día. Pero la relación con Dios es una intimidad diariamente con Dios. Por eso Dios nos invita a orar sin cesar. So if we want to be stronger in our Christian journey, we have to have that intimacy with Jesus Christ. That truth will set us free. It's not just about one day, it's every day continuously looking and seeking the presence of God. Así que apart from Jesus, we can do nothing. Termino con esto, iglesia. En los circos, los elefantes, no sé si ustedes lo han visto, lo entrenan. Y los elefantes se levantan, dan la vuelta. Y la pregunta es, ¿cómo pueden entrenar a estos animales tan fuertes? Dicen lo que saben, que lo que hacen con los elefantes es que cuando están pequeños, le ponen una cadena. ¿Okay? Y como tienen una cadena, cuando tratan de moverse no pueden. Pero ¿qué pasa? Que el animal va creciendo y creciendo con la misma cadena. Va creciendo y creciendo y ya es un animal de qué sé yo cuántas libras o kilos. Y si quisiera puede mover y romper esa cadena. Pero ha sido condicionado en su mente de que no puede romper esa cadena. Y así es que lo entrenan. Le enseñan a pensar que no pueden. Y una de las cosas, llevando esa ilustración al contexto espiritual, una de las cosas que Satanás a veces quiere hacer con el creyente es hacerle creer que no puede. Y vivimos encadenados a que no puedo, cuando en Cristo Jesús todo es posible. Alguien dijo, tenemos que vivir vida de santidad. Y si no, intentarlo. Porque se puede intentar. Pero a veces Satanás dice que no puedo. Sí puedes en Cristo Jesús. Una de las mentiras de Satanás es hacernos pensar que somos como elefantes gigantes, pero que estamos encadenados. Dios ya le dio la victoria a la iglesia, pero a veces pensamos que no podemos porque hemos sido entrenados a no poder. La Biblia dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me fortalece para conocer la verdad de la palabra de Dios y romper las cadenas del pecado donde tienen que ser rotas. Tú puedes terminar con ese vicio. No sé si hay vicio, pero eso pasa. Eso pasa. Tenemos vicios en nuestras vidas y a veces no podemos, pero Satanás no quiere meter eso por años, de que no podemos. Pero la verdad te hará libre. Y si conoces a Cristo Jesús, Él verdaderamente te hará libre. Iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No sé si hay alguien que quiera que oremos en este día. Tú y Dios conocen tu corazón. Ahora yo conozco a mi Dios. Y el Dios que estamos predicando en el día de hoy puede hacerte libre. Libre de cualquier situación. Libre de cualquier vicio. Libre de cualquier mentira que Satanás haya puesto en tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor, porque tu palabra y tu verdad nos hace libre. Padre, gracias, porque aquí hay un grupo de creyentes que ha conocido la verdad y ya son libres en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, nosotros vivimos en esa libertad que hemos recibido de ti, Señor. Padre, ya no somos elefantes encadenados. Ya estamos libres en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya hemos sido libres de la muerte y del pecado. Gracias, Señor, gracias. Padre, en tu nombre predicamos. Tú conoces los corazones, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que si hay alguien en este día que te necesita, que tú le ministres, libéralo, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es el camino al Padre. Camino, verdad, vida para cada uno de nosotros. Padre, gracias. Renacer sigue adelante. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a reconocerte. Ayúdanos a abrir los ojos espirituales y declarar, mi Dios, que tú eres el Dios santo que está en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a amarte de verdad, a vivir para ti, mi Dios, para complacerte a ti y nadie más. Padre, como dice ese coro, no daré mi amor a nadie más que a Dios. Aleluya. Gracias, mi Dios, por los corazones presentes. Ministrale, llévalo, mi Dios, a una intimidad contigo cada día más. Permítenos, mi Dios, y vivir en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya, gracias. Padre, mañana, el día que empieza, lo ponemos en tus manos, mi Dios. Esta semana que comienza, declaramos una semana de libertad, una semana de gloriosa, una semana libre en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén.